Saludos cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa. Siempre nos place estar con ustedes, como todos los martes, a partir de las 12 del día, en este espacio de enlace comunitario, nuestro programa. Un programa de voluntariado social, pues aquí quienes trabajamos en este espacio lo hacemos con esa carisma, con esa entrega de poder dar lo mejor de nosotros a la sociedad. Y esta tarde, pues vamos a tener también la presencia de una nueva colaboradora en nuestro programa. Se trata de Miriam Sotomayor. Ella es una experta en comunicación con una dilatada experiencia en todo lo que significa comunicación, medios de comunicación en el Ecuador. Así es que me alegra mucho el contar con ella a partir de este programa. Le doy mi saludo, mi abrazo y mi agradecimiento. Con ella vamos a trabajar un espacio en particular que hoy lo inauguramos, que va a ser este espacio de salud física, salud mental. Y bueno, en los siguientes programas miremos qué otros enfoques le podemos dar a través de su participación. Esta tarde vamos a tener un conversatorio con una invitada, la doctora Daniela Erazo Coral, con quien vamos a desarrollar un tema de salud mental precisamente. Así es que estoy muy contento de tener una nueva compañera en este oficio de comunicar, en este programa de enlace comunitario. Un abrazo a la distancia, mi querida Miriam. Buena tarde para ti. Empezamos el programa. Por favor, te escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias, Santiago. Espero realmente tener llegar a los comunitarios en todo el país. Gracias por esta oportunidad de servir voluntariamente a través de la comunicación. Y como tú decías, Santiago, empezamos la entrevista. Ahora tenemos y estamos conectados con la red de medios de comunicación. Contamos con la presencia, como ya se nombró, a la psicóloga clínica Daniela Erazo Coral. Esta joven profesional ha aplicado sus conocimientos durante algunos años en la Universidad de las Américas, como en centros de albergue San Juan de Dios, Casa Hogar, Sueños Dorados. El tema que nos trae el día de hoy es cómo nuestra población de adultos mayores sufren ansiedad y depresión. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista en este espacio. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la bienvenida y pues totalmente gustosa de estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes. Gracias nuevamente. ¿Podría explicar cómo la ansiedad y la depresión se manifiestan en adultos mayores y cuáles son algunas de las causas subyacentes comunes? Claro que sí. Bueno, antes de resolver la pregunta, justamente es importante que nos ubiquemos un poquito en el tema de justamente la depresión, la ansiedad, que actualmente en esta época que nos encontramos nosotros, cada vez la problemática ha empeorado y cada vez las cifras han aumentado. Entonces, se calcula más o menos que alrededor de 1 de cada 6 adultos durante toda su etapa de la adultez pueden llegar a presentar depresión en algún momento de su vida, en cualquier etapa en realidad. Se cree que al año alrededor de 200 millones de personas enfrentan trastornos como la depresión y la ansiedad y lucha día a día con estos diagnósticos. En realidad, cualquier persona se puede deprimir, cualquier persona puede tener esta patología, puede ocurrir a cualquier edad y a cualquier tipo de persona, ¿ya? Justamente una de las cifras más alarmantes tiene que ver con el tema del suicidio. Por ejemplo, ahorita, no sé si sabían, pero nuestro país está ubicado en el encabezado principal del suicidio en adolescentes, por ejemplo, que es el detonante máximo o la consecuencia fatal máxima de la depresión y la ansiedad. Entonces, en sí, realmente las causas pueden ser varias, puede deberse a muchas cosas. Una de esas que puede generar cualquiera de los dos trastornos está asociada con
un cambio en la química cerebral. ¿Esto qué quiere decir? De pronto, entonces, existe un cambio en la generación y producción química del cerebro de los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y el cortisol, que son estos neurotransmisores naturales de estas sustancias químicas que segrega nuestro cerebro naturalmente para darnos esta estabilidad emocional, ¿no? La otra causa puede estar asociada con un tema hormonal. Una de las más comunes es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, por ejemplo. Como sabemos, la glándula tiroidea es la madre de todas las glándulas, regula entre muchas de las cosas que regula y de las funciones que tiene para nuestro cuerpo, está el tema de la estabilidad emocional, justamente, como esta predisposición al bienestar en sí, ¿ya? También, generalmente, quien más suele verse afectado de los adultos por estos trastornos tiende a ser la población femenina, es decir, las mujeres. Tienen una mayor prevalencia de padecer depresión. Entonces, justamente el cambio hormonal que se produce en el caso de las mujeres es aún más profundo, sea por diversas circunstancias que experimenta la mujer en su ciclo evolutivo a lo largo de toda la vida, más no se diga también en la última etapa de la vida adulta, donde la menopausia también genera su consecuencia, digamos así, emocional, ¿ya? Realmente en hombres y mujeres puede generarse por algún cambio hormonal esta depresión o ansiedad en sí. Otra de las causas puede ser por algún tipo de factor hereditario que puede estar asociado en el sentido de que si yo tuve algún familiar consanguíneo directo que tuvo algún trastorno depresivo o de ansiedad, puedo yo también presentar o ser vulnerable a poder presentar en la adultez este tipo de trastorno. En realidad, la depresión y la ansiedad pueden manifestarse de varias maneras. Sus síntomas se producen durante gran parte del día, casi todos los días de la semana, y para muchas personas los síntomas suelen ser lo suficientemente graves como para generar una consecuencia ya en la vida cotidiana de la persona. Es decir, ya puede haber una consecuencia, sea en sus actividades diarias, labores, em, pasatiempos, con la familia, en sus relaciones. Puede haber muchos problemas también y es una de las muestras de que esa persona está afectada. En la Posible, mi querida doctora. Eh, cuando, cuando le escucho a usted mencionar que la depresión, la ansiedad puede producirse en adultos, también entiendo que puede ser sujetos niños, adolescentes de este tipo de deterioro o de cambio emocional. ¿Esto es correcto? Sí, así es. La depresión puede también aparecer en los niños en tempranas edades a partir de lo que nosotros conocemos, que es ya cuando podemos darles un diagnóstico clínico a partir de más o menos la edad de los 6 años en adelante, que es lo más apropiado, porque hasta los 5 están en etapa de construcción de esta llamada conciencia. Sí existen, se han visto muchos casos que han incrementado, de hecho, hay un repunte de casos desde la pandemia de niños que han presentado sintomatología depresiva y también adolescentes. Como les decía, los adolescentes ahorita es la población en nuestro país que está más afectada por esta problemática en sí. Entonces, sí, sí se puede dar también en estas edades. De cuáles pueden ser las causas, de hecho, darse cuenta. Respecto al audio de nuestra compañera Miriam. Mientras arreglamos este inconveniente, continuemos con la entrevista. Yo quisiera entonces avanzar con estas inquietudes que nos planteamos, porque en realidad el enfoque que estamos eh, queriendo dar a su explicación es respecto al impacto que tiene en los adultos. Y entonces hablemos un poquito más al detalle de lo que significa en adultos mayores, el impacto que tiene de estos problemas de ansiedad y de depresión. Escuchamos, doctor, adelante.
Por ejemplo, en la etapa de la adultez mayor, justamente en esta etapa, algo que es importante a tomar en cuenta, sobre todo con la ansiedad, es que la ansiedad a veces en los análisis clínicos, cuando ya se hace la entrevista con el paciente, nosotros nos hemos dado cuenta de un fenómeno y es que las enfermedades o los cuadros sintomatológicos de diversas patologías o dolencias físicas que puede presentar el adulto mayor pueden ser o estar influyendo directamente en un motivo para generarme esta ansiedad, por ejemplo, al ser una causa, como por ejemplo las enfermedades cardíacas, que es donde se ve mucho una asociación directa con la ansiedad, ¿ya? Por el mismo hecho de la sensación física que genera esta enfermedad. También en cuadros de diabetes, en hipertiroidismo y otros problemas de tiroides, en enfermedades respiratorias, principalmente el asma, el uso inadecuado de sustancias como alcohol o tabaco en esta etapa de la vida, que puede ser un agravante también, el tener algún tipo de enfermedad o síndrome gastrointestinal, como la gastritis, colon irritable, entre otros, puede ser también una incidencia directa, también los tumores o quistes. Si es que yo tengo esta patología ya diagnosticada en mi etapa de adultez mayor, entonces yo soy aún más propenso y es más probable que yo desarrolle un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿ya? Y asimismo en la depresión. decir, si la persona, el adulto, tiene una comorbilidad o una enfermedad adicional o una enfermedad de base, como usted bien explica, cualquiera de ellas puede también compaginar, sumarse este nuevo problema de salud, en este caso salud mental, como es la depresión y la ansiedad. En ese caso, ¿qué corresponde entonces al médico que está tratando la enfermedad de base? ¿Debe y tiene que también ayudar estos procesos? ¿O qué recomienda usted para que este adulto tome en cuenta que pudiera tener también este impacto de otro aspecto de salud, en este caso salud mental? Ujú. Algo que justamente usted mencionaba esto del justamente el descarte clínico que hay que hacer, ¿no? Con las comorbilidades. Algo que pasa mucho, que la gente comete este error, porque nosotros en el intentar querer ayudar en casa o en algún círculo cercano a algún adulto mayor que conozcamos, es el autodiagnóstico, que le denominamos nosotros. De pronto entonces voy al internet y busco en Google todo y considero que ahí está la ayuda más importante para este ser querido, para esta persona, ¿no? Que conozco. Sin embargo, es importante descartar cualquier tipo de presencia de estos trastornos con un profesional en salud mental, dado que al ser esta etapa de la vida tan delicada, es importante tener parámetros clínicos que me permitan conocer cuál es el diagnóstico o la problemática o demanda que tenga el paciente en sí. Entonces, ese es el primer punto. El primer paso es no autodiagnosticarnos, sino consultar con un profesional en salud mental que nos pueda dar estas herramientas. Ya directamente cuando nosotros trabajamos, hay que enfocarnos en ver qué es. Por ejemplo, al ser todos y cada uno de nosotros seres totalmente diferentes, nosotros tenemos obviamente una forma de expresar estos trastornos diferente. Entonces, se atacan o se contrarrestan y se disminuyen los síntomas negativos según cada persona. Por ejemplo, si la persona tiene dificultad para dormir, abordamos esa primera problemática para estabilizar el sueño en la persona. Entonces, va a depender realmente el tratamiento de la sintomatología que cada persona tenga, pero generalmente el modelo se lo aplica de manera explorativa primero, es decir, se explora todo el contexto clínico de la persona, sus síntomas, sus signos, también se toma en cuenta si existe alguna comorbilidad importante para poder adaptar y crear un tratamiento especializado para cada persona. Ese es el beneficio que tiene la terapia psicológica. Un detalle importante que podríamos comentar a nuestro público, para el caso de alguien que tiene una enfermedad cualquiera física, y que propio de la preocupación de tener una enfermedad, por transitar esa enfermedad, por tratar de curarse de esa enfermedad, pues eventualmente también hay ese impacto emocional, psicológico de vivir enfermo. Entonces, allí, ¿hasta dónde o cuándo debo preocuparme el individuo, la persona,
de que puedo tener ya una alteración de un trastorno mental, como es una ansiedad o una depresión, porque mientras tanto, pues evidentemente, si yo tengo una gastritis aguda, crónica, que no me permite desarrollar mi cotidianidad de manera normal, en ocasiones se vuelve tan complicado que no puedo laborar, que no puedo trabajar, que no puedo vivir en paz en la cotidianidad, pues ya empieza a tener un impacto en mi comportamiento, ¿no? Entonces, si usted nos pudiera dirigir cuándo es lo normal y cuándo ya no es lo normal, cuándo es adaptativo y no es adaptativo en estos espacios de este comportamiento mental propio de una persona en estado de ansiedad y depresión. Ujú. Justamente, la delgada línea para definir lo que usted justamente comenta, normal de lo patológico, es una línea muy delgada. Es decir, es normal que todos sintamos tristeza o preocupación ante alguna dolencia física, ante alguna situación personal que estemos pasando. Eso es lo normal. Lo que no es normal es cuando ya lo llevamos a un extremo totalmente patológico de la palabra. Entonces, por ejemplo, cuando ya empieza a haber una incidencia, una interferencia directa en las actividades de la vida cotidiana, ya es un factor preocupante al cual hay que hacerle caso y darle una atención clínica específica. Ya, por ejemplo, si yo de pronto era una persona que solía hacer deporte, que solía hacer ejercicio, si de pronto salía de pronto de vez en cuando con amigos o conversaba, reuniones, que de pronto se aísla, que de pronto está ensimismada, que de pronto deja de hacer las actividades que antes le gustaban y que ahora ya no las hace, es un factor preocupante. Si empieza a tener mucho conflicto interpersonal, es también un síntoma muy importante de cuando ya la persona necesita ayuda profesional, cuando empiezan a haber estos denominados conflictos o peleas interpersonales, cuando tengo mis relaciones sociales totalmente deterioradas, llevadas solo al conflicto, es un factor preocupante para considerar la vista y la visita de un experto, ¿ya? Justamente también cuando se observan ciertos síntomas que son de preocupación ya más específica, que tienen que ver con sentimientos de tristeza profunda. Es decir, si le pregunto yo a la persona y me dice, le digo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Y me dice, triste. Cuando el llanto es repentino, abrupto, cuando viene de la nada, como le decimos nosotros, ya es importante ponerle mucha atención a estos síntomas y poder procesarlos. Cuando hay una sensación de vacío profundo en la persona, cuando hay sensación de desesperanza, cuando digo, no, ya no tengo nada más que vivir y ya hasta ahí queda mi vida, en ese momento es cuando hay que intervenir a tiempo, cuando la persona, algo que pasa mucho en la etapa del adulto mayor es que la depresión y la ansiedad suelen verse a veces con síntomas de enojo, de irritabilidad muy fuertes, ¿ya? A veces no decimos, no, culturalmente está asociado la tristeza como un símbolo de debilidad, pero en realidad lo que está pasando es que esa persona tiene que elaborar esa tristeza, trabajar, enfocarla y poder darle un nuevo significado. Y lo que hacemos es, en vez de eso, sentir enojo, pensar que el enojo es más apropiado que la tristeza. ¿Ya? Cuando ha perdido placer de las actividades que hacía antes, como le decía, si es que yo era una persona que solía hacer caminata todos los días de lunes a viernes y tenía una rutina y de golpe yo corto con eso, es preocupante, porque entonces yo dejo de hacer algo que me gustaba por este aislamiento, este ensimismamiento, esta sensación de tristeza y preocupación constante. Cuando ya veo y denoto en la persona, en el adulto mayor, una falta de apetito y un adelgazamiento totalmente evidente. Ahí también es un factor preocupante, porque el pensamiento, al estar tan distorsionado por la depresión o la ansiedad, hace que yo disminuya y generemos la denominada hiporexia, que es la pérdida de apetito paulatina, en donde yo dejo de comer por esta pérdida de apetito, sea por esta tristeza, por esta preocupación. Asimismo, cuando yo veo un incremento de peso muy evidente, también tiene, es decir, irse a los 2 extremos es un síntoma preocupante. Hablemos entonces ahora de las posibilidades de sanación, de cura, si las hay. Por favor, entonces, si nos explica cuáles son los tratamientos posibles, la cura definitiva, si la hay, y todo este espectro de apoyo del profesional
clínico, como es el caso suyo. Claro que sí. El diagnóstico de la depresión y la ansiedad tiene que ser exclusivamente clínico. Ese es el primer paso. Nosotros no podemos autodiagnosticarnos ni leer mucho, que es lo que ha pasado mucho actualmente en el Internet. Así como hay mucha información positiva, también hay una saturación de información que no sabemos cómo manejar, que no sabemos cómo administrar. Entonces, el primer paso que nosotros tomamos para realizar la intervención es primero hacer un análisis clínico, conocer cuál es la historia familiar de la persona, cuáles son sus antecedentes familiares, sus comorbilidades, si de pronto tenía alguna enfermedad, si de pronto está atravesando un proceso de duelo, que es muy frecuente también en esta etapa de la vida. Enfrentarse a un duelo es algo que tremendamente cambia nuestra cosmovisión de la vida, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Ya también. Explicación adicional porque cuando hablamos de duelo normalmente se piensa que es de la muerte de alguien, pero duelo también puede ser entendido por una pérdida en general, ¿no es cierto? Si es que me confirma. Sí, exacto, totalmente, es correcto eso, ajá. Nosotros manejamos lo que denominamos alrededor de dos tipos de duelos que se derivan en demás. El primer duelo, que es el duelo terrenal, el duelo que ya me quita o bueno, que la persona, el ser querido que yo tenía por causas diversas ha muerto terrenalmente de este plano, de nuestro plano. Y segundo, que es lo que denominamos el duelo de la idea. El duelo de la idea es algo que nosotros manejamos desde estas ideas que a veces yo me genero y que no se han dado, ¿ya? Es decir, muchas veces pasa en el duelo de la idea, por ejemplo, en el nicho vacío, en el nido vacío, cuando ya los hijos abandonan el hogar y pues parten, también hay un duelo ahí. Cuando yo tengo una pérdida o siento una pérdida de algo, ¿ya? Entonces, ahí también hay duelo. De pronto yo quise cumplir algún sueño, alguna meta, y ese duelo también me puede generar algún tipo de depresión. Entonces puede ser entendido cuando una persona culmina su trabajo, su ciclo laboral, se jubila y entonces pierde esa conexión con ese día a día del trabajo cotidiano y tiene que dedicarse, eh, tiene una nueva perspectiva de vida. Esa es una pérdida. Sí, Riesgo para que pudiera en esa persona tener una complicación en el extremo, como usted nos ha explicado, de ansiedad o depresión. Entonces, íbamos enfocándonos en cuanto a este diagnóstico clínico y en cuanto a las posibilidades de sanación, de cura en estos dos casos. sí, justamente el tratamiento nosotros lo podemos formular una vez que tenemos este primer encuentro con el paciente. Nosotros en la salud mental es importante mencionar un punto, que es el hecho de que si, por ejemplo, yo tengo una dolencia física, yo puedo acudir al médico, se me puede hacer un análisis de sangre, un análisis que denominamos nosotros cuantitativo, de pronto un estudio de imagen, una resonancia magnética, diversos tipos de análisis que me permiten llegar al diagnóstico. En la salud mental, nosotros nos basamos netamente en la conversación, en el diálogo, el discurso que traiga el paciente para nosotros poder trabajar con esa demanda, digamos, con ese problema, necesidad o evento que la persona necesita tratar en su vida. Entonces, una vez que tenemos estas sesiones explorativas, es decir, explorativas desde el sentido más simple de la palabra, para conocerle a la persona, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está enfrentando, nosotros podemos empezar a formular un tratamiento que va a definir la frecuencia de las citas, el tiempo que debe tener también estas citas. Hay gente que a veces al estar en un estado depresivo y de ansiedad tan grave, tiene una frecuencia intensiva, es decir, de pronto de 2 a 3 veces por semana, hasta que la persona logre tener un nivel de estabilidad que nos permita continuar con el proceso terapéutico. Entonces, existen en realidad muchos modelos de abordaje clínico, como lo son el cognitivo-conductual, el psicoanálisis, el modelo sistémico familiar, las prácticas constructivistas, la terapia narrativa, diversos tipos de enfoques que a cada persona le pueden ayudar de manera diferente. Pero claro que sí hay un tratamiento y claro que sí se puede sobrellevar y aprender a trabajar con y lidiar con esta enfermedad, o estas dos enfermedades. También allí, entonces, aparte de esto,
la persona, por la gravedad de su problema de ansiedad y depresión, puede también requerir el apoyo farmacéutico, el apoyo de medicina. Esto ustedes también lo diagnostican, ustedes también lo pueden recetar, lo pueden ayudar al paciente si es que requiere un apoyo farmacológico. Ya, nosotros en cuanto a apoyo farmacológico tenemos conocimiento de, sabemos cuál es el funcionamiento, la aplicación, el funcionamiento de la dosis y el tipo de medicamento para cada trastorno y diagnóstico. Tenemos el conocimiento psicofarmacológico. Sin embargo, nosotros no podemos recetar ningún fármaco porque no somos como tal, no tenemos la base de la medicina. Entonces, eso quien lo hace o a quien se remite netamente el tema farmacológico, sobre todo en salud mental psicofarmacológico, es al psiquiatra. Él es quien remite todos los medicamentos y receta a la persona según la dificultad y el nivel de influencia que pueden tener estos trastornos en su vida para poderle dar la dosis y el medicamento más apropiado. Hay medicamentos de libre uso que uno pide en la farmacia y le venden sin receta. ¿Es posible auto medicarse? Porque esto es lo típico y común en el ecuatoriano en general. Ujú. Sí, que de hecho es una problemática muy grande porque en salud mental, en realidad, el tema de los fármacos tienen un funcionamiento diferente al funcionamiento habitual de los fármacos utilizados para diversas patologías, porque estos fármacos, aunque tengan dosis pequeñas, tienen una influencia muy fuerte y directa en el procesamiento cognitivo, mental y psicológico de la persona. Entonces, por eso no son de libre venta en las farmacias de nuestro país. Sin embargo, siempre existe esa duda y es que a veces, como decía usted, nos queremos automedicar, pero en realidad no estamos ayudándonos. En salud mental al menos no nos ayudamos en nada, ni en salud física automedicándonos porque nosotros no podemos autorrecetarnos una dosis que debe ser medida por un experto, porque en psicofármacos las dosis son diferentes a las dosis de los fármacos de la medicina en general. Son totalmente diferentes. Si sea una dosis mínima, genera un impacto importante. Vamos a hablar ahora del autocuidado. Quisiéramos explorar este tema con usted, estimado doctor. Estamos hablando con la doctora Erazo, Daniela Erazo, doctora en psicología clínica, quien nos acompaña esta tarde. Estamos abordando el tema de la depresión y la ansiedad en los adultos, pero bueno, nos hemos referido también a población joven y a población de adultos mayores. Quisiera preguntarle entonces esta versión del papel del autocuidado de los individuos, cómo deben tratar estos temas en general, por favor, si nos explica. Bueno, pues el autocuidado es fundamental para la salud física y mental en todas las etapas de la vida. Es indispensable porque significa fortalecer la capacidad de resiliencia y también de la persona para afrontar todas las dificultades y desafíos de una manera constructiva. Este hecho beneficia tanto a que la persona se empodere de su vida, tenga el control de su vida, sepa qué alternativas son las que mejor le van a permitir cuidarse a corto, mediano y largo plazo para evitar una comorbilidad o un trastorno, ya sea físico o de salud mental a largo plazo. Entonces, esta parte del autocuidado es esencial, casi necesaria totalmente para la supervivencia del ser humano porque el cuidado depende de uno mismo. ¿Qué pasa? Si es que yo puedo tener los mejores médicos especialistas, los mejores doctores, psiquiatras, psicólogos, pero ¿qué va a pasar si es que yo mismo no soy quien sigo, como decimos al pie de la letra, estas instrucciones? O si es que yo mismo no soy quien busca esa ayuda que puedo necesitar. Como yo digo, cada vida la escribe cada uno. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta habilidad del autocuidado, esta noción consciente que nos va a permitir mejorar nuestra productividad, nuestro bienestar emocional, nuestra creatividad. Fomenta y ayuda a una buena y adecuada toma de decisiones
guía procesos de sanación, nos ayuda también a hacer un discernimiento y una elaboración de juicios críticos valiosos sobre nosotros mismos, sobre el entorno y sobre las situaciones que nosotros tenemos que sobrepasar a lo largo de la vida o que nos pasan. Entonces, eso nos ayuda también a nosotros a generar un espacio tranquilo y seguro conmigo mismo, con uno mismo, para poder nosotros estar en sintonía con eso, con nuestra salud mental y nuestro bienestar. De temas prácticos para que alguien no caiga en ansiedad, ¿qué recomendaría usted? Nada, algo que se recomienda o una de las principales pautas de autocuidado es la alimentación. La alimentación, recordemos que es en el enfoque en nutrición y psicología, nosotros tenemos que tener en cuenta que la comida es de los únicos combustibles, por no decir el único, que nos ayuda a nosotros a interiorizar todos los nutrientes que aportan en nuestro bienestar, en la producción de estos neurotransmisores de los que hablábamos al inicio, ¿ya? Entonces ayudan, hay muchos alimentos que ayudan o que pueden jugar un papel importante para que nosotros podamos también tener esa sensación de satisfacción, tanto al comer, de placer, de generar también y de ayudar a nuestro cuerpo a que genere sustancias químicas naturales que sustituyen a un fármaco para nosotros poder contrarrestar eso para nuestra salud mental. También practicar el hábito del deporte resulta también algo totalmente necesario e importante. Practicar de pronto si tenemos también la oportunidad algún tipo de arte. Actualmente se ha vuelto muy común este tema del arte terapia, que es algo con lo que estamos trabajando recientemente, que se ha vuelto más importante en nuestro país de recién. Estamos en vías de construcción todavía del tema del arte y su rehabilitación en salud mental. También el tener un descanso apropiado es una pauta casi necesaria. A nosotros se nos olvida por darle atención a lo prioritario, nos olvidamos de lo que verdaderamente es importante, que somos nosotros. Nosotros somos la inversión más importante que podemos hacer, invertir en nuestro descanso. De hecho, a nuestro cuerpo hay que enseñarle a descansar. De pronto, tener también pautas de desconexión de la tecnología, de los medios, de pantallas, actualmente que se ha vuelto tan difícil eso también, el podernos desconectar de estos elementos. Si usted puede tener una conversación que en vez de que sea por redes sociales, sea en persona, téngala, hágalo, téngalo, tenga estos momentos de desconexión, conexión con la naturaleza. Técnicas de relajación y meditación pueden ayudar e influyen directamente con el bienestar emocional. Del otro lado está lo que hay que tratar de evitar para poder alcanzar un bienestar emocional es mantener relaciones sociales afectivas sanas, no vínculos tóxicos, dañinos, que me motiven a mí a estar en esta misma constante de la depresión, de la ansiedad. Miren ustedes que justamente se ha visto mucho este tema de la dependencia emocional en pareja, que actualmente es uno de los temas más importantes y que también generan como comorbilidad la depresión y la ansiedad en las personas. Entonces, por eso tratar de basar nuestras relaciones en el respeto, la escucha, el amor, la responsabilidad afectiva, favorece a que nosotros tengamos y construyamos una buena red de apoyo y tengamos un entorno saludable. Lo mismo, disminuir el consumo de energizantes procesados, bebidas muy elaboradas, estos energizantes que a veces tomamos, que en realidad lo único que hacen es degenerar a largo plazo todo nuestro sistema inmunológico y cardíaco también, que afectan, tienen una incidencia directa. Y también y principalmente el consumo, totalmente evitar el consumo de bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancia como el tabaco o las drogas en general. Si queremos bienestar emocional, tenemos que tratar de eso. Contrario a lo que se piensa, de hecho, el alcohol que culturalmente en nuestro país lo tenemos asociado con que si yo tengo un problema o estoy mal, las cifras de alcohol también han repuntado un montón. Se ha visto cada vez esta problemática más presente. El alcohol, de hecho, es una sustancia depresora, no es una sustancia que me genere euforia ni algún tipo de placer. No, contrario de eso, el alcohol es una sustancia depresora. Entonces, si yo tengo tendencia a depresión, si estoy atravesando alguna circunstancia difícil, lo peor que yo puedo hacer es refugiarme netamente en el alcohol porque lo único que estoy haciendo es seguir em, agravando mi problema de salud mental y física también. Planteado de buena calidad de vida, deporte, alimentación, recreación, este cuidado de no nos llegar a los extremos y a los excesos,
de la alimentación y del consumo de estas bebidas que pudieran ser un problema. Abordemos el tema de las crisis y las urgencias en depresión y en ansiedad. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo abordar estos problemas? Si en familia tenemos a alguien en casa que le vemos que ya está, como usted lo ha descrito, en una actividad, en un comportamiento fuera de lo común, probablemente está ya en una crisis o una urgencia. ¿Cómo abordamos estos temas en casa? ¿Cómo debe la persona atender su salud si es que se encuentra en esos extremos? Ujú. Sí, justamente las crisis se han vuelto cada vez más comunes. Hay cada vez más y más pacientes que llegan de un evento de crisis emocional, que de hecho es muy común también en la ansiedad. Si es que yo tengo una persona que conozco, estoy cerca de una persona que está atravesando una crisis emocional, lo primero que tengo que hacer es brindarle un momento de distracción aparte. Es decir, si yo veo que la persona está en crisis, lo que puedo hacer es colocarme unos minutos, algo que ayuda mucho, por ejemplo, es la naturaleza. Si tengo un espacio al aire libre, que sea un poco privado, puedo quedarme ahí, puedo estar, sea un patio, sea algo, un parque que esté cerca, donde pueda yo estar con la persona, es primero quitarle ese estímulo preocupante o de estrés o de ansiedad, que a veces suele ser focos como el trabajo, los estudios, la casa. Es importante primero buscar un lugar seguro donde poder hablar con esta persona, porque probablemente cuando la persona esté en crisis, lo que más va a necesitar hablar es tener un espacio seguro, ¿ya? Para poder hablar, comunicarse y demás. Entonces, primero buscar un espacio seguro, un espacio donde la persona se sienta cómoda y no tengamos temor de preguntarle qué es eso que nosotros podemos hacer en ese momento por esa persona. Si la persona dice, y que es lo más común, es justamente tener este periodo de descarga emocional, de verbalizar el malestar, yo tengo que dedicarme ese momentito, esos minutos a escucharle netamente, permitirle y darle esa confianza de que puede hablar con nosotros para poder definir cosas como, por ejemplo, preguntar de pronto si es que se encuentra, qué es lo que pasó, si es que ya se alimentó en ese momento, si es que hay algo que podríamos hacer por esa persona, de qué manera podríamos ayudarla, cuál quisiera que sea nuestro rol en ese momento. También se puede indagar información sobre si es que existe algún problema actual que le esté aquejando tanto como para generarle este tipo de dificultad. Y una vez que nosotros vemos esto y procedemos a tener un espacio, sea de contención, algo que se ha visto mucho en las crisis que a veces ayuda, sobre todo en las depresivas, es el afecto físico. Es el afecto físico, de pronto un abrazo, un gesto, una caricia, una palmada en el hombro, como yo digo, si la persona es más cercana, tal vez un abrazo puede ayudar mucho, puede ayudar mucho. Si en las crisis de ansiedad yo veo que la persona tiene un ataque de pánico, es decir, la persona se está hiperventilando, se siente mal, tiene taquicardia, suda mucho, de pronto está muy mal, yo lo que puedo es, por ejemplo, que se ha visto actualmente mucho también esto, intentar sumergirle sea sus manos, el rostro o colocar agua helada, por ejemplo. Se ha visto que eso genera una inhibición en el momento total de los pensamientos catastróficos para darle a la persona una sensación física que procesar en el momento, ¿ya? Entonces, lo más importante es precautelar en ese momento de crisis, el que la persona sepa que nosotros estamos ahí en ese momento presentes para escucharle y abrirle nuestro apoyo. Y de ser necesario que siempre, si ya la crisis llega, es un indicador muy importante también de cuándo considerar buscar ayuda psicológica, porque esa crisis debería estar controlada y no es normal que aparezca de manera frecuente. Zona, si está acompañada, pues lo aconsejable es que esa compañía le brinde ese espacio de confianza, de escucha, es simplemente permitirle que la persona ventile todo su problema emocional, su sensación en ese momento. Si está sola, eh, allí lo que usted menciona, pues debería buscar entonces ayuda. ¿Hay algunos espacios públicos o privados donde pudieran acudir estas personas para ayudarse en un momento de crisis? ¿Usted conoce alguno que pudiera mencionar? Ujú, claro que sí. Actualmente, de hecho, se ha vuelto más fuerte y se ha implementado nuevamente uno de los servicios más importantes que se tienen prácticamente en todos los
servicios de salud pública del mundo, que es un servicio que lo ha propuesto justamente el MSP, el Ministerio de Salud Pública, desde que inició la pandemia, que es la línea 171. En la línea 171 del Ministerio de Salud Pública, con la opción 6, yo puedo tener primeros auxilios psicológicos, es decir, hacer un abordaje de intervención en crisis básica, con el cual nosotros podemos pedir un apoyo oportuno, especializado, que le va a dar un profesional de salud mental, en este caso un psicólogo o una psicóloga clínica, que me va a permitir por lo menos en ese momento regular la atención en crisis y poder derivar a diversos subsistemas de atención psicológica, que principalmente van a ser de pronto las casas de salud o de atención municipal, de atención pública, o ya de algún servicio más especializado si es que la persona tiene la posibilidad de poder acceder a estos servicios, ¿ya? Entonces, eso es algo que está aplicado para la comunidad en general. El 171 opción 6 no tiene ningún tipo de costo, es totalmente gratis, podemos acceder a él netamente, y si es que, y lo más recomendable es, perfecto, si yo tuve esta crisis, ahora que ya he tenido mi atención o mi servicio de primeros auxilios psicológicos, ahora lo que me correspondería es considerar la posibilidad de derivarme en un servicio de atención psicológica especializado, ¿ya? Que si yo soy afiliado al IES, puedo remitirlo, usarlo en el Seguro Social, o que si tengo la posibilidad de acceder a un servicio privado, hacerlo y tomarlo para poder tratar, sea en un determinado número de sesiones, en un proceso psicológico ya especializado, profundo, adaptado y específico para cada persona, poder seguir trabajando en estas crisis. A veces pensamos que las crisis son como un incendio que se apaga y ya, pero el daño queda y es importante tratarlo. No quiero dejar pasar la oportunidad porque si hablamos de salud mental y en esta propuesta de autoayudarse, recuerdo yo que la Fundación Teléfono Amigo tiene allí unas líneas disponibles que son anónimas, la llamada. Usted puede llamar allá y hablar de su problema, ayudarse, que alguien lo escuche. El ECO 911 también tiene allá la posibilidad de ser atendido en una urgencia. La Secretaría de Salud del municipio tiene un dispensario médico en la Ronda que está dedicado exclusivamente a salud mental. Las líneas de teléfono del Ministerio de Salud Pública que nos acaba de mencionar la doctora Coral. Es decir, allí hay, perdón, la doctora Erazo, allí hay una serie de opciones que la persona pudiera, en urgencia, lo que estamos hablando, acudir para llegar a ayudarse. Y bueno, también allí la terapia comunitaria, aquellas ruedas de diálogo donde las personas pueden llegar, si no es urgente, a ir a trabajar esos espacios de escucha, ¿no? Que es lo que se está mencionando ahora. Todos estos temas usted los puede consultar a pie de pantalla, usted va a encontrar allí el teléfono de la doctora si es que nos permite anunciar su teléfono para que la consulten, como los nuestros, si es que quieren información adicional de estos espacios de trabajo emocional, que son gratuitos todos ellos para nuestra población. Va terminándose nuestra entrevista. Yo tengo dos inquietudes adicionales. Bueno, esto de promover la conciencia y la educación sobre la salud mental en la comunidad. ¿Qué nos puede decir sobre esto, por favor, doctora? Ujú. Justamente algo que es importante, que nuevamente, o bueno, recientemente se ha empezado a abordar mucho más, que es la salud mental en nuestro país. Como yo digo, todavía seguimos en construcción de estas vías de tratamiento, de intervención, pero sobre todo de concientización sobre la importancia de la salud mental. Es importante que nosotros tengamos espacios que promuevan la conciencia sobre uno mismo, sobre cómo uno está, sobre cómo uno se siente, sobre la existencia misma y sobre su relación con el mundo, es decir, la relación del mundo con la persona, porque terminan siendo factores claves para concientizar sobre una buena salud mental. La capacidad de entendernos para tener en cuenta que si nos entendemos podemos ser capaces de entender a otros, que si nos amamos podemos amar a otros, que si yo trabajo en mí mismo puede eso también ayudarme después a mejorar mi red de apoyo, mis redes interpersonales, mi desempeño laboral,
mi desempeño académico, mi desempeño económico y mi productividad en general. ¿Ya? Entonces, es frecuente, de hecho, que muchos niños y niñas de nuestro país crezcan sin las herramientas psicológicas necesarias, emocionales, que nos permitan tener y crear buenas estrategias de afrontamiento frente a estas crisis, frente a estos episodios de la vida que pueden ser muy dolorosos, muy duros, procesar traumas, eventos importantes, que a veces los dejamos pasar, pero no les damos una atención necesaria y que en la adultez generan una profunda herida, que generan una profunda problemática de salud mental global, es decir, generan una consecuencia sí o sí a largo plazo. Entonces, es importante que nosotros tengamos herramientas comunitarias que favorezcan este pensamiento, que nos permitan hacer procesos cognitivos y emocionales, es decir, en emoción y en pensamiento para trabajarlas. Espacios comunitarios que puedan estar ahí, como la terapia grupal, de pronto algún tipo de intervención o actividad comunitaria, de apoyo, que pueda estar ahí, que me den a notar que yo puedo y tengo una red de apoyo en la cual confiar y contar. Tengamos en cuenta que la salud mental, al igual que la física, es un derecho que todas y todos merecemos y que estamos en posibilidad de demandar, ¿ya? También incluir algo que se nos ha olvidado mucho, que es el tema de los valores. Actualmente, comunitariamente, es importante generar una conciencia en valores, generando conciencia que nos permita distinguir lo justo de lo injusto, lo intolerable, esta habilidad de solidaridad, la empatía, que se nos olvida mucho. Como yo digo, tener en cuenta que el impacto de lo que yo puedo hacer o decir a una persona es algo que la puede marcar por vida. Tener en cuenta y hablar a los demás como si nos estuviéramos hablando a nosotros mismos. Eso es responsabilidad afectiva y también responsabilidad social y comunitaria. Muchísimas gracias, doctora Daniela Erazo. Ella nos ha acompañado esta tarde para hablar de salud mental, de este problema de la ansiedad y la depresión en la población en general. Nos hemos dedicado a hablar de todos esos rangos etarios, de edades, pero en general ella ha recomendado estos importantes tips para cuidar nuestra salud mental. Queremos agradecer a su participación y comprometerle, por supuesto, si en otra ocasión nos permite invitarle para seguir hablando de salud mental. Sus últimas palabras le escuchamos. Ujú. Sí, claro que sí. Para mí ha sido un gusto poderles acompañar el día de hoy aquí, también promoviendo estos mismos espacios. Qué bonito de verdad que tengan esta iniciativa, qué positivo, que implique un impacto para toda la comunidad, el estar interconectados para poder darnos una manito, como decimos aquí entre los quiteños, entre los ecuatorianos, justamente, brindarnos la mano y darnos el apoyo para. Así que con todo gusto quedo abierta para volverles a visitar. Espero que esta vez no sea la única. Y pues claro que sí, también mis números obviamente se los voy a dejar para que cualquier duda, inquietud o atención psicológica puntual la puedan tener. Ya, no sé si puedo dar los números al aire. Sí, perfecto. Pueden comunicarme, bueno, repito mi nombre, Daniela Erazo Coral, soy psicóloga clínica. Mis números a los que me pueden contactar son el 095-888-3445. Repito, el 095-888-3445, ¿ya? O al correo electrónico, que es el correo de mi consulta privada, que es genco con H y K cambioesencial@gmail.com, de ser necesario, ¿ya? Así que WhatsApp a nuestros números que también aparecen en este momento y encantado pues le derivamos a la doctora Daniela Erazo Coral, quien nos ha acompañado esta tarde. Agradecemos nuevamente su presencia, su voluntad de ayudar con información clave, importante para nuestra comunidad. Queridos amigos, amigas, este ha sido nuestro programa del día de hoy. Los esperamos la siguiente martes a las 12 del día en estos encuentros de Enlace Comunitario. Una buena tarde para todos ustedes.